Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Les saludamos agradeciendo que nos siga como cada semana en este espacio, la agenda del emprendedor de Astele.tv. Les saluda Raúl Fraga, dándole la bienvenida a Pepe Sobrevilla, periodista de presencia permanente en la agenda del emprendedor. Bienvenido, Pepe. Muchas gracias, Raúl. Muy buenas tardes a todos. Y hoy tenemos el privilegio también de contar con la presencia de nuestro colega, amigo y gran profesional, Carlos Duarte, con quien vamos ni más ni menos que abordar los temas más críticos de la agenda de atención especial en tiempo real. Bienvenido, Carlos Duarte. Me quiero, Raúl, gracias. Es un placer estar compartiendo contigo, Pepe. De verdad Gracias. Me siento honrado de estar flanqueado por dos personalidades. Muchas gracias. Gracias, amigos, de verdad. Nos interesa mucho el conocer la opinión siempre documentada de un profesional como tú, Gracias, amigo. desde la óptica de este campo profesional que te ha posicionado y que da autoridad en todo lo que comentas, Carlos. ¿Cómo observas y cómo describes y retratas la agenda de atención especial con miras a la sucesión presidencial 2018? Gracias, Raúl. Híjole, déjame tratar de decirlo con la palabra más precisa quizás. Un desmadre. De plano. Perdón que lo digas, no lo puedo decir de otro modo. Es que está en una etapa muy crítica, en una etapa muy caótica. Hay una gran revoltura, hay muchas voces, hay muchos pronunciamientos, pero no hay, no sé si por los tiempos, ninguna condición dada para decir es fulano, sultano, mengano por determinado partido. ¿Cierto? Me parece que estamos en el momento de la rebatinga, literal, en donde la gente se está apuntando, en donde la gente pretende figurar, pero dando un paso de costado, no hacia atrás, sino un paso de costado, y de pronto hay muchos llamados, pocos elegidos, y al final probablemente ni siquiera sean esos que se han pronunciado. ¿Tú estás de acuerdo, Pepe? Sin embargo, hay reacciones que sí lo hacen a uno pensar que algo se está moviendo. Por ejemplo, el filtro ayer de la información de las propiedades que compró Anaya, aprovechándose de cuando era secretario del gobernador en Querétaro. Cierto. Entonces, todo eso es un síntoma de que algo se está sucediendo. Anaya dice que esto viene desde el gobierno federal. Sin embargo, como sucedió ayer apenas, se están acomodando las fichas. ¿Tú qué consideras que sea, Carlitos Duarte, en este sentido? ¿Es el PRI o es el gobierno federal? ¿Son los dos los que le hacen bullying a Anaya? Mira, Ricardo Anaya, personalmente lo he visto siempre como alguien muy incómodo para el gobierno federal. Más allá de que es un extraordinario orador, Sí. porque es un extraordinario orador, el hombre tiene una gran presencia, el hombre tiene una facilidad para hilar ideas, pero ideas propositivas. Cierto. El hombre siempre tiene un argumento con el que puede contrarrestar. Él está muy seguro de lo que ha hablado, de lo que ha dicho, y de las pruebas de la contundencia, que no hay nada que le demuestre que no haya o que le asista la razón. Claro. Sabemos perfectamente bien que hay una condición dada en todos los esquemas políticos, de todos los regímenes, por la condición de que cuando alguien resulta incómodo para el gobierno, en el momento en el poder, siempre se buscan coyunturas para tratar de romper, digamos, la fortaleza moral, física, electoral de algún personaje que tiene un peso específico. Cierto. Y lo sabemos bien porque es parte de la tradición y la cultura de la política de nuestro país. O sea, no estamos, es decir, no estoy descubriendo nada, ni estoy inventando, ni estoy proponiendo nada. Estamos simplemente diciendo, ahora, ¿qué creo, Pepe? Creo desde lo más profundo que sí. Puede haber, mientras no haya, y ojo, mientras no haya una condición evidente que deje de manifiesto que el señor Anaya incumplió o cometió algún acto fuera de la ley, me parece que quien acusa prueba como un principio jurídico. Sin embargo, si hay alguien que es incómodo al gobierno,
Es López Obrador. Bueno, pero él ha sido incómodo desde hace 18 años, Pepe. Ya se acostumbraron. Me parece que es como esa piedra en el zapato, Raúl, estarás de acuerdo, que sabes que ahí la tienes. Ahora, de ahí, y déjame ahora que tocas el tema, de decir que se retira y se va a la chingada, porque así se llama su rancho. Sí, sí, sí. O sea, no por hacer sí, por supuesto. una connotación peyorativa. Habría que verlo, porque cuántas veces el hombre ha dicho que hace cosas y no las hace. Es decir, hay una incongruencia permanente en el discurso de este señor. Y la ha habido desde el momento mismo que se proclamó. Mira, yo recuerdo, y lo decía mucho de broma, somos el único país que ha tenido 3 presidentes en un mismo periodo. Tuvimos un presidente en funciones, Vicente Fox. Sí, sí. Un presidente electo, que era Felipe Calderón, y un presidente legítimo, que era López Obrador. Claro. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Dónde habíamos Sí, por visto supuesto. que en un momento de la historia de este país, o de cualquier otro, hayamos tenido 3 presidentes? Cuando lo normal es 2. Bueno, a lo que voy. Toda esa parte de inconsistencia, Pepe, me parece que ya es una cuestión a la que nos hemos lastimosamente venido acostumbrando. Okay. Lastimosamente, es decir, ya lo vemos como parte de la cotidianidad. Y eso me parece que es terrible. Sí. Y me parece terrible porque no nos podemos acostumbrar a estar viviendo una condición que no está dada, sino que nos vamos acomodando dependiendo de cómo se vayan dando las situaciones. Es decir, fijamos postura conforme se acomodan, no la fijamos desde un principio. Yeah. Y este señor López Obrador constantemente se ha manifestado con una falta de respeto a las instituciones, las ha mandado al diablo, no reconoce autoridad, no acepta resultados. A mí, y se los digo con toda honestidad, me pareció muy pasiva la postura que adoptó a raíz de los resultados electorales del Estado de México. Yo pensé que iba a volver a tomar Reforma o en este caso Toyocan, Claro. porque son los alcances del señor, ¿me explico? Pero esta vez fue muy mesurado. ¿Por Ahora, qué? Esa es la gran pregunta, Pepe. Más bien, ¿para qué? Para cambiar su imagen, para que la gente lo empiece a ver como alguien viable. Perdón, el señor tiene sus seguidores y gente que le cree. Y eso es innegable. Y cada vez es más su presencia, su poder y su fortaleza. Yeah. Me gusta y es muy interesante el ángulo que toca Carlos Duarte, o los ángulos en plural, porque también habrá que decir, cada ocasión cuando detona el preámbulo para la sucesión presidencial, los partidos entran en efervescencia y confrontaciones intestinas, todos los partidos. Todos. Recordemos cómo en 1976 el Partido Acción Nacional fue incapaz de superar sus confrontaciones internas e incluso se quedó sin candidato presidencial, y cada 6 años viene a ser el mismo rosario de lamentaciones. El llamado fuego amigo hoy se ha convertido en una verdadera metralla que no tiene dimensión, sobre todo al interior del Partido Acción Nacional, pero por supuesto también en las izquierdas, donde el PRD va por un lado descendiendo, desbarrancándose, y Morena, quiérase o no, de acuerdo a las encuestas, está generando mucho atractivo preelectoral. Y también dentro del PRI existe la danza de los nombres. Allá en 1987 surgieron los llamados 6 distinguidos priistas para poder competir y determinar quién ganaría la contienda o la nominación para el año siguiente. Así que esto no nos debe extrañar, pero lo que sí es un hecho es de que no se había visto esta dimensión en la encarnizada confrontación que se vive. Y si a eso le sumamos el presupuesto sin precedentes que el Claro. INE otorga a los partidos, perdón, ¿cuándo habíamos visto esa cantidad de plata para financiar campañas políticas? Es inaudito. Hacía números. Esa cantidad de dinero, ¿tú tienes una idea cuántas comunidades indígenas les daría de comer por años? Claro. Esa es la parte que de alguna manera lastima a México. Esa es la parte que lastimosamente somos inconformes de café, del taxi, de estas charlas, porque no alzamos más allá la voz. Pero me parece que tenemos que empezar a crear una conciencia, y hablo desde el punto más ontológico que me da mi posibilidad como coach, es decir, ¿por qué no podemos crear nuestra propia conciencia de hacer un frente común
Y hacer un frente común no significa agresión, no significa levantarte en armas, no significa rebelarte, no. Simplemente levantar la mano y decir, oigan, a ver, somos pueblo, díganme qué tenemos que hacer. Así es. Es decir, que hubiera esa verdadera unión. Hoy por hoy vivimos una individualidad de un egoísmo pleno. En Muy el bien. que cada persona, vivimos de acuerdo a nuestros propios intereses. Después de la pausa, seguimos en esta controversia Agenda 2018. Sigan con nosotros. Encantado. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresco que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Gracias, estamos ya nuevamente en la agenda del emprendedor de Astele.tv y agradeciendo mucho a nuestro querido Carlos Duarte, que estuvo ni más ni menos que echándonos la mano mientras este programa en tiempo real esperaba y tenía ya la presencia de nuestro invitado de hoy, el periodista, escritor e investigador especializado en el cine mexicano, Héctor Trejo Sánchez. Bienvenido, Héctor. Muchas gracias, Raúl. Pues me presentaste efectivamente.
Estamos haciendo algunas cosas de docencia, hacemos investigación, tengo un par de libros que ahorita si gustas los platicamos. Por supuesto. Y pues escribo una columna llamada Cinematógrafo 04 desde hace 12 años en diferentes medios de comunicación. Así es, la hemos leído. Y Pepe Sobrevilla, sin duda que interesante el tema del cine mexicano. Así es, siempre será un tema interesante el cine mexicano y más cuando se ve desde la academia, porque es donde se generan las bases de un buen, de un buen productor, de un buen director, de un buen actor, de todo. ¿Cuántos años llevas en el cine, Héctor? Bueno, propiamente escribiendo la columna tengo 12 años y antes tuvimos un programa llamado también Cinematógrafo 04. Cierto. Sí. Que estuvo en el Instituto Mexicano de la Radio durante 3 años consecutivos. Y ahí fue donde nos empezamos a empapar más del cine. Siempre me gustó el cine en todas sus vertientes, pero en particular el cine mexicano me llamaba mucho la atención. Y teníamos invitados de diferentes cintas, los que estrenaban o se iban a ver al programa. Fue lo que me llamó a mí mucho la atención y desde ahí empezamos a hacer investigación muy apegada obviamente a los criterios científicos y metodológicos, ¿no? Y al rigor metodológico que la investigación exige. Cuando nosotros tuvimos el privilegio de, hace mucho rato, ser alumnos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del gran maestro, ni más ni menos que sobre la historia documental del cine mexicano, Emilio García Riera, el español ilustre que vino a enseñarnos la historia del cine mexicano, era majestuoso todo lo que nos aportaba en el viejo Salón Rojo de la Cineteca Nacional. Ahí solía decir Emilio García Riera: en mi clase solo los chicharrones del cine mexicano truenan. Y vaya cuánta razón tenía. Cierto. Héctor, tú has trabajado de manera temática ángulos claves del cine mexicano en tus investigaciones. Valdría la pena que comentaras y compartieras con nuestra audiencia digital cuáles son los temas claves que has abordado. Ok, me enfoqué en el primer texto, en el primer libro, en hablar de la crítica cinematográfica. ¿Cómo ve la crítica cinematográfica al cine mexicano desde que se originó? Es decir, desde que Porfirio Díaz pidió que viniera gente representantes de los Lumière para que trajeran un cinematógrafo. Y a partir de ahí se empezó a hacer una especie de análisis. Al final de cuentas, algo a lo que yo llegué de conclusión es que la crítica cinematográfica en México y en América Latina fue impulsada por México, propiamente por escritores mexicanos. Realmente la aportación de Porfirio Díaz de traernos el cinematógrafo fue grande, ¿no? Y a partir de ahí empecé a hacer un análisis por medio de la historia. Alguien en la Hemeroteca Nacional, cuando estaban haciendo el escaneo o la digitalización de los materiales, me apoyó y me dice, bueno, te voy a estar echando la mano con el material que tú me pidas. Entonces empezaba a investigar y le decía, necesito un periódico de tal año, de tal fecha, no ser imparcial por decirte alguno, de tal fecha, de tal día. Escribió fulano de tal. Te lo consigo. Y me escaneaba la plana y me la enviaba. Y a partir de ahí empezamos a hacer un archivo de planas de periódicos grandísimo que valió la pena y de ahí rescatamos esa parte fina que traté de transmitir en este libro que se llama Breve Historia de la Crítica Cinematográfica en México. Es interesante porque nos remite a cómo a la mitad de la última década del siglo XIX surge el kinetoscopio, el antecedente de lo que después se conocería como el cinematógrafo. Y como también en México, ya lo estás refiriendo, Porfirio Díaz le da gran impulso a la llegada del cine y son dos los lugares claves en la Ciudad de México donde se puede ver cine. Uno, la famosa Casa del Lago, y otro, el lugar donde se exhibía en la calle Madero. Así es. Y bueno, mucho de eso lo retrata la columna de Cinematógrafo Fósforo. Cierto. ¿No? Muchos de esos textos los traté de transmitir con fragmentos, porque obviamente eran muy ricos en cuanto a lo que presentaban, de lo que ahí se veía, porque no solamente la crítica era sobre el material que se proyectaba, sino también sobre las reacciones de la gente. Es algo bien interesante, ¿no? No solamente se enfocaba en la pantalla. Y luego también, Pepe Sobrevilla, tú y yo lo hemos comentado muchas veces con nuestro querido José Antonio Gurrea,
director editorial del periódico El Universal en Querétaro y un gran apasionado del cine. Así que hemos es. estado en muchos lados. Hemos comentado la importancia de cómo Santa, la primera versión del cine no hablado en México, impacta de manera importante en la historia de esta expresión cultural del país. Héctor. Así es, fíjate, Raúl, que tocas un punto bien interesante porque mi enfoque en la investigación del cine es muy apegado a la cultura popular. Es decir, yo trato de rescatar todos los aspectos de la cultura popular y los veo proyectados en el cine. De ahí extraigo cómo los está viendo el cine, ¿no? Es decir, llegamos a la conclusión también de que el cine es una ventana de nuestra sociedad, de donde sea. Y cómo ve el cine estas manifestaciones culturales. Y a partir de Santa, bueno, analizamos varios aspectos. Primero, el aspecto entre la pueblerina, entre la gente de la sociedad acomodada. Claro. La diferencia de clases es muy clara en Santa, ¿no? Ese tipo de aspectos son los que yo busco, los que yo retrato en mis textos, Raúl. Sin embargo, también hay otra película que fue emblemática de aquellos tiempos, que fue La Banda del Automóvil Gris. Pero por supuesto. Pero luego vino un renacimiento, la época de oro del cine mexicano. De la época de oro del cine mexicano a este tiempo, ¿qué media, Héctor? Híjole, pues es que hay un sinfín de situaciones que nos permiten entender el cine como ahora lo estamos viendo, ¿no? Vino una etapa muy fuerte, muy complicada para el cine mexicano cuando se quema la Cineteca. Claro. Por ahí la hermanita de uno de los presidentes, de nuestros expresidentes. De José López Portillo. Así, bueno, tú ya lo mencionaste. Sí, por supuesto. Tiene ahí algo que ver en alguna incidencia. Claro. Y ese es un parteaguas para que pues el gobierno empieza a invertirle un poquito más al cine nacional. En ese momento era el cine al que solamente le daban dinero a los directores que estaban muy cercanos al gobierno actual, ¿no? A partir de ahí empieza a haber convocatorias para que se acerquen los directores noveles a presentar sus proyectos y ya con base en los criterios de esas convocatorias se les empieza a dotar de recursos para poder llevar al cine sus historias, ¿no? Y es donde empiezan a surgir más directores. Ahora te puedo decir que existen un sinfín de directores mexicanos que ya algunos ni siquiera se acercan al IMCINE, ¿no? Que buscan sus recursos a través de una ley que se autorizó. Cierto. En donde el director puede acercarse a las empresas y las empresas pueden aportar recursos, un porcentaje de su impuesto, a financiar el cine mexicano. Entonces ya buscan hacer esas alianzas para generar recursos para sus películas, ¿no? Y otros directores han tenido que emigrar ante la imposibilidad de encontrar los estímulos que se requieren para impulsar el cine mexicano, pero no nada más han emigrado, sino han magistralmente registrado huellas, sobre todo en la industria cinematográfica estadounidense. Sí, así es. Así es, incluso si hablamos de ese periodo del cine, la gran ausente ha sido las filmaciones de tipo político, el cine político. ¿Qué películas recuerdas con esas características, Héctor? Bueno, pues sí hay algunas cuantas. Lo más cercano que recuerdo que fue censurado, aunque no tenía tanta trascendencia política porque no mencionaba a nadie en particular, es Playa Azul, ¿no? De Alfredo Yoscovich. Sí, cómo no. Bueno, él siempre estuvo quejándose de que lo habían segregado, de que era de los directores que no eran los favoritos, pero al final fue director del IMCINE en algún periodo, ¿no? Por supuesto. Actualmente, bueno, yo veo mucho, a mí me gusta mucho el cine de Amat Escalante y de Carlos Reigadas, y los dos son unos críticos muy fuertes, ¿no? Sin decir un nombre en particular, ellos retratan a una sociedad casi siempre en ruinas, a esa sociedad que la mayoría no voltea a ver, ¿no? Los que están marginados y son los que ellos tienen como protagonistas en sus historias. Cierto, y muy interesante lo que comenta Pepe, porque
En el ángulo de contenidos políticos y de crítica en la historia del cine mexicano, destaca la trilogía de Fernando de Fuentes sobre la Revolución Mexicana, Sí, muy El fuertes. compadre Mendoza, Vámonos con Pancho Villa y El prisionero número 13, que incluso fue censurada, y nos decía y nos lo exhibía en la película el gran maestro García Riera, obligaron a que cambiara el epílogo porque era una crítica durísima contra la Revolución Mexicana. Y también, además, hay otra película referente que es Canoa. ¿Se acuerdan? Claro. Canoa, qué fuerte, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hubo otra que fue La Ley de Herodes, claro. más reciente, y que también provocó un cierto escozor en algunas élites del gobierno. Bueno, ahí es también otra trilogía, retomando a Claro. lo que comentabas, que es La Ley de Herodes, es El infierno. El infierno y Un Mundo Maravilloso. Las tres Pero películas claro. son también una crítica muy fuerte, ¿no? Sí, pues. Y bueno, eso sí también muy evidente ahí a quién se refiere, ¿no? En las tres películas, a qué políticos se está refiriendo. Él sí no puso un velo para referirse a los políticos de quienes estaba haciendo la crítica. Cierto, Héctor, ojalá y nos des la oportunidad de invitarte varias ocasiones, porque es vasta la aportación que en tus investigaciones has dado para conocer las diferentes etapas del cine mexicano, y el tiempo vuela. Por ejemplo, ya no vamos a poder hablar de la época de las rumberas, que tiene claro. mucho que ver con la cultura popular. El referente clásico es justamente la película Salón México. Sí, claro. Y La nos mujer del interesaría puerto. que ahora nos dijeras sobre este importante diplomado y espacios de análisis que estás impulsando. Ok, mira, pues te platico del diplomado. Primero, surgió de una charla, como de hecho han surgido todos los Claro. textos que hago, de una charla que hicimos entre amigos en una fiesta. Y decían, bueno, ¿por qué no retomamos lo que hemos estado investigando? Porque además, ahorita refiero, por ejemplo, a Ernesto Medina, que fue mi compañero en Cinematógrafo 04 y un amigo de toda la vida. Y decíamos, bueno, ¿por qué no retomamos toda esa información que tenemos, lo que investigaste, y lanzamos un diplomadito? Bien. Y empezamos a trabajar, a investigar en las universidades, a ver quiénes estaban interesados. Y la Universidad Veracruzana, a través del director de Ricardo Bennett, el director de la Escuela de Cine. Ricardo es un buen amigo desde que hizo Noticias Lejanas. Sí. Y le comenté mi inquietud de hacer un diplomado, le mandé la metodología que tenía, la estructura que había armado, y me dijo, tráemelo. Lo pasamos con la Secretaría de Cultura y el Instituto de Cultura de Veracruz, y ahí la licenciada Giselle Bunot fue quien me dijo, me encanta el diplomado, Bien. vamos a llevarlo a cabo, déjame bajar los recursos con gobernador o a ver quién nos puede autorizar este recurso. Consiguieron los recursos y me entró gente, bueno, fue en línea el diplomado, Sí. entró gente de Brasil, de Argentina, de Francia, de bien. España, de Veracruz un montón, de la Ciudad de México y algunos del norte de Monterrey, de Saltillo, de Querétaro, me parece que también hubo participantes. Y después, bueno, este diplomado ya empezó a llamar la atención en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. También ya me hicieron llegar ahí una propuesta, estamos analizando si se puede llevar a cabo, porque ese diplomado se llama Cine y Cultura Popular Mexicana, una propuesta periodística, es decir, hacemos textos periodísticos sobre la cultura popular mexicana enfocados en el cine. Pero viene otra, a partir de ahí surge la idea de realizar el diplomado, pero ahora enfocado en la cultura latinoamericana, que también es vasta. Excelente. Entonces también estamos ahorita negociando esa situación, a ver quiénes se pueden animar, quiénes se suben al barco, ¿no? Y el otro proyecto, perdóname, es el de taller de micrometrajes documentales. Con ese nos invitan en los ayuntamientos y nos acercamos con los ayuntamientos y a niños entre 8 y 15 años los enseñamos a hacer documentales a partir de entrevistas y algunos aspectos sobre la estética visual que les manejamos ahí a los niños, y ellos son los que narran la historia de la cultura popular que tiene ese ayuntamiento. Ya estuvimos en Jalisco, en Querétaro, en Puebla, en el estado de Morelos, me falta uno en Tlaxcala. Cuando estudié cine en la UNAM, nos hablaban del cortometraje, pero tú ya hablas de micrometraje.
¿En qué consiste el micrometraje? Bueno, mira, ya se divide en un montón de segmentos un filme. Antes solamente había corto, medio y largometraje. Ahora hay micrometraje que te voy a decir más o menos la jerarquización general. Hay cineminuto, que dura 1 minuto. Sí. Hay micrometraje que dura menos de 1 minuto. Y hay cortometraje que dura hasta 29 minutos 59 segundos. De 30 minutos a 59 minutos 59 segundos es un mediometraje. Y a partir de 60 minutos hasta la extensión que le quieras dar, como 6 horas de la última película que se presentó en la Cineteca, ya largometraje. ¿Qué tal? Interesantísimo. Nos remite necesariamente a los orígenes del kinetoscopio, cuando duraban muy poco los trabajos. Recuerdo, por ejemplo, La llegada del tren, Sí, o claro. El limpiabotas, que es clásico para recordar aquellos orígenes de finales del siglo XIX. Héctor, también resulta muy atractivo que tú, siendo un investigador joven, esté utilizando las nuevas tecnologías de la información y la comunicación justamente para innovar. Eso es clave. Pues mira, trato de llegarle a todo el público. El haber publicado los libros en formato digital también tiene que ver más con que es un poco más barato, tiene mayor alcance porque igual lo pueden comprar en Francia, en Holanda, en Egipto, no sé. Y además cualquiera lo puede traer en una tablet y lo va leyendo si va en el metro, si va en transporte público, o si está en casa sentado, a lo mejor afuera de casa, tomándose un refresquito, no sé. Tiene un poquito más de facilidad. La tablet o el celular lo puedes guardar en tu pantalón y no pasa nada. Y el libro a veces hay que traerlo cargando. Aunque me gusta más, te seré honesto, tenerlo en papel, ¿no? El papel nunca, la tablet o el celular nunca va a suplir al papel. ¿Dónde pueden checar la información quienes se interesen en adquirir tus libros? Ok, los libros están en todas las plataformas digitales, que es Amazon, Google Books, eBook Store. Ahí pueden encontrarme. Si buscan por Héctor Trejo Sánchez, su servidor, les van a aparecer los libros que tenemos publicados, y está por venir el segundo libro de Pinceladas de Cine Mexicano, que ahora va a ser Pinceladas de Cine Mexicano 2, la cultura popular mexicana retratada por el séptimo arte. Y después de la pausa, Héctor Trejo Sánchez, este joven investigador, periodista, escritor, nos va a hablar también de cómo retrata el cine mexicano las expresiones del narcotráfico, uno de los temas críticos que poco se ha estudiado, y por eso es altamente atractivo toda la aportación que nos estás dando, Héctor. Claro, Raúl, con todo gusto. Tú me dices cuando empecemos. Bueno, después de la pausa también vamos a tener la oportunidad de conocer cuáles son las otras opciones de trabajo que Héctor, como experto en el cine mexicano, está tocando, y sobre todo cuál es la respuesta de las nuevas comunidades digitales y de las nuevas generaciones. Nos responderá nuestro invitado qué hay de aquella vieja frase de que el cine mexicano es un churro, solía decirse. Bien, regresamos después de la pausa. Sigan aquí. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Felices escuchando al maestro Héctor Trejo Sánchez, este joven investigador sobre el cine mexicano. Y sobre todo, Raúl, que esta parte que vamos a comenzar a comentarle al auditorio del cine vinculado al narcotráfico. Fundamental. Ha sido, toda una aventura a partir de que el tema del narco se ha vuelto ya un lugar común y donde han salido desde las series vía streaming de narcos y películas. ¿Qué nos puedes platicar de este cine, Héctor? Fíjate que tiene un poquito más de antigüedad que las series. En México, sí. Antes de que se terminara la década de los 70, los últimos años, estoy hablando de Sí. 78, 79, los videohomes empezaron a popularizar Ajá. el cine. Y en la zona del norte del país empezaron a hacerse videohomes sobre algunos líderes de la región que al final de cuentas resultaron ser algunos narcos detenidos Claro. posteriormente. Entonces de ahí viene esa historia en México del cine de narcotráfico, que si nos remontamos, como comentabas, a las series, a las grandes series, bueno, tenemos que hablar forzosamente de la serie de Pablo Escobar, ¿no? Que hizo historia tremendamente porque en todo el mundo se ha vendido esa serie con gran éxito, una serie que hizo Caracol Televisión, Sí. y sí. protagonizada por no recuerdo cómo se llama este hombre, pero una joya actoral en toda la serie. Fundamental que recordemos. 3 fueron los acontecimientos que marcaban el inicio de la era de la delincuencia organizada en México, movida fundamentalmente por el narcotráfico. 1, la llamada fuga del siglo de Kaplan y Contreras a principios de la década de 1970. 2, el asesinato del periodista Manuel Buendía, quien en 1984, 30 de mayo, es asesinado cuando empieza a difundir en su columna Red Privada los supuestos vínculos de personajes de la política mexicana con el narcotráfico. Y 3, lo sucedido en 1985 con el secuestro y asesinato de Enrique Camarena y su asistente, el piloto Alfredo Alvear, y que marcaban el paso de la era de la delincuencia común en México a la era del crimen organizado. Bien fuerte, ¿no? Sí. Una etapa bien complicada y bueno, a partir de ahí, como bien lo mencionas, es el parteaguas, ¿no? Para que además, decíamos hace un rato, el cine es esa ventanita de la sociedad, ¿no? Por donde podemos observar a la sociedad. Y bueno, ahí también el cine empieza a retratar historias del narcotráfico y hay un montón, ¿no? Hay un montón. Ahorita comentábamos fuera del aire la de... El infierno. El infierno.
Sí, la de La dictadura perfecta. La dictadura que también ya vinculaba los nexos políticos con el narco. Sí, sí, sí. Y, en fin, El asesinato de Colosio. Temas. El asesinato de Colosio, cierto. Y que una la censuraron, comentábamos ahorita Sí, sí, también. sí. También no retomamos hace un ratito, pero es propio mencionarlo, la película sobre el 68, que fue... Un rojo amanecer. Rojo amanecer, Así pero es. también El Grito. El Otra de las Grito, películas claro. clásicas. Sí, Claro, el documental del CUEC, que de la primera generación del CUEC que hizo historia, ¿no? Sí, cómo no, de Leobardo López Altreche, que Así además, es. vale decirlo, le afectó tanto anímica y psicológicamente todo lo que testimonió con su cámara, que después de grabar, filmar una película que se llamó El Hijo, sobre el nacimiento de su hijo, se suicidaría, ni más ni menos. Y todo esto, Raúl, forma parte de una narcocultura que se ha venido gestando poco a poco, donde los medios de comunicación, como no queriendo, han hecho de el narco un festín editorial. Recuerdo mucho las portadas aquellas de Proceso donde salía don Julio Scherer abrazado de un importante narcotraficante y en fin, o cuando absolvió Proceso a Sandra Ávila, o la mujer, la reina del sur. Del sur o de algo así. La reina del narco, pues. Del narco. Entonces, ha habido una narcocultura. ¿Qué nos platicas de ello, Héctor? Pues mira, retomamos lo que decíamos hace un rato de que comenzó en el norte del país, pero de este lado también se ha hecho mucho. Miss Bala, por ejemplo, que también es un retrato de una situación real, ¿no? De señorita, me parece que Baja California, Claro. que el narco la tomó y luego la desechó, ¿no? Es un retrato de esa parte. Luego también me viene a la mente ahorita en cuestión del narcotráfico algunos documentales que ha hecho un español que se llaman ex documentales y que él se mete con los grupos de narcos, con pequeños grupos de narcos y los graba de manera clandestina, clandestinos se llaman, Muy bien. ex clandestino. Y después presenta cómo se ven ellos al interior del grupo de narcos, ¿no? Pues sí, cómo están acomodados, quién tiene mayor poder y demás, dónde se distribuye el dinero, en fin. Eso es. Y también hay una película que hace falta, o más bien no existe una película sobre un super personaje del narcotráfico a la mitad del siglo XX mexicano. Dolores Esteves, pocos la conocen así. La Chata. Lola la Chata, que generó un estilo singular, irrepetible, de haber sido una niña migrante que llegó a la Ciudad de México hambrienta y que ni más ni menos construyó un enorme imperio de narcotráfico, prostitución y vinculación y encubrimiento con la policía. Esperamos que a alguien se le ocurra hacer un trabajo sobre Lola la Chata. Sería interesante, claro. Sí. Sin embargo, a Kate del Castillo, según esto, se había reunido con el Chapo porque el Chapo quería que le hicieran la historia de su vida. Claro. Qué interesante, cómo se ha trocado esta forma de ver la vida y de hacer de un delincuente un héroe. Hay una cinta llamada Ciudad de Dios, Claro. que habla un poco de esto que estás comentando. Los narcos de la época de los 40, 50 en Brasil no se veían reflejados en los medios porque la policía de las favelas pues cobraba cuota y los dejaba trabajar. Un pequeño se enamora del periodismo y le interesa tomar fotografías, y al conocer a este grupo pues les toma fotos, les llama la atención y ellos dicen quiero salir en los medios, ¿no? Claro. Y eso es lo que lleva a la ruina ese cártel de las favelas, ¿no? Exactamente, con los niños críticamente viviendo en aquella zona. Por cierto,
próximamente, cuando nos vuelvas a visitar, Héctor, podremos platicar sobre también algo que tú conoces muy bien, la cultura brasileira, y hasta podríamos hacer una entrevista en portugués, que justamente estoy recordando un cuento muy rico que nos enseñaron en el Centro de Estudios de Lenguas Extranjeras, el CELE de la UNAM, y que tiene que ver con lo que estamos platicando. No hay tiempo para decirlo todo, pero dice, diz que era uma belinha que sabia andar de lampreta. Todos os dias ela passava montada na sua lampreta pela fronteira. O pessoal da alfandega, todo malandro belo, começou a desconfiar da belinha. En fin, y concretamente dice, esta es la historia de una viejita que sabía andar en motocicleta. Todos los días ella pasaba montada en su motocicleta por la línea fronteriza con un gran saco atrás de la moto. El personal de la aduana, un hombre muy malicioso, comenzó a desconfiar de la viejita, de que en la mañana pasaba y en la noche regresaba. Y un día la detiene y le dice, oiga viejita, abuelita, ¿qué es lo que trae usted en ese saco? Y ella dijo, es arena. Él dijo, nadie me quita de la cabeza que esta viejita es contrabandista y todos los días la voy a estar revisando en la mañana y en la tarde-noche. Y en efecto, después de un mes de no encontrar más que arena, le dice, por favor, dígame qué es lo que está contrabandeando. Yo sé que usted trae droga y trae joyas y le juro que no la voy a detener. Y la viejita le dice, ¿en serio? Ni más ni menos que lo que yo trafico son motocicletas. Muy bueno, sí. Pero retomando, ¿dónde estaría buscando la información quienes se interesen en cursar estos espacios de conocimiento que tú estás ofreciendo en diplomados, Héctor? Ok, tengo mi Twitter, que es Cinematgrafo, sin la O del acento. ¿Cierto? Cinematgrafo 04, junto el 0 y el 4 con número, @ obviamente. Y tengo una comunidad que se llama, en Facebook, que se llama Diplomado en Cine y Cultura Popular Mexicana. Así como tal nos pueden buscar. Y ahí estaremos dando informes de cuándo comienza el siguiente diplomado. Y también algunas otras actividades que por ahí tenemos en mente, porque además estamos haciendo ahorita intento de exportar la cultura popular mexicana en juguetes, en artesanía, pero con el antecedente de dónde viene ese juguete, de dónde viene esa artesanía, quién lo creó, para qué lo creó, cuál es el origen cultural de esa pieza que se están llevando. Y es normalmente para exportar, porque aquí en México es poco consumido. Me imagino. ¿Tú tuviste de alguna manera contacto con profesores como Andrés de Luna, como Gustavo García? Ellos a mí me tocaron como maestros excelentes ambos. Lástima que Gustavo ya falleció. Pero ellos eran estrictos en su cátedra. ¿Qué diferencia hay de la cátedra de aquellos años a la cátedra de hoy, Héctor? Ay, es abismal, te diría yo. ¿Verdad? Creo que se ha ido volviendo una cátedra muy laxa, ¿no? Con el paso de los años se ha aligerado la carga teórica, analítica. De hecho, bueno, el simple hecho de no dejar pasar a los alumnos, cuando antes yo me acuerdo, si no llegabas a la hora, ¿a qué entrabas? ¿No? Te regresaban. Ahora es obligación dejar pasar a los alumnos, a veces pedir los trabajos para 8 días después porque no los trajeron. Son detalles a lo mejor muy pequeños, pero son representativos porque, al menos en mi caso, nunca hubo esa situación. Si perdiste el día de entrega, pues estabas reprobado, ¿no? Claro. Y Gustavo García, más que mi profesor, fue un compañero en los festivales de cine. Todavía en sus últimos años alcanzamos a convivir con él. Pues qué excelente, espléndido este espacio que nos has regalado y que mucho hemos disfrutado. Muchas gracias, Héctor Trejo Sánchez, por estar en este programa de la Agenda del Emprendedor de Astele.tv. Gracias a ustedes, Raúl, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pues estamos encantados. Claro que sí, Pepe Sobrevilla, nuevamente gracias. Gracias al auditorio y pues estamos pendientes para seguir platicando con Héctor. Claro, y también agradecemos a nuestro muy profesional equipo de producción encabezado por Kenneth Dembo
quienes siempre nos apoyan con visión, talento, inteligencia, capacidad y que nos permite llegar a las comunidades digitales del mundo. Raúl Fraga se despide de ustedes, invitándole a que nos sigan cada lunes de 5 a 6 en astele.tv. Hasta pronto.